La ética se refiere a un sistema filosófico que establecemos para guiar nuestras decisiones y acciones en base a principios que consideramos justos y valiosos. Es una reflexión individual o colectiva sobre lo que se considera correcto o incorrecto y busca determinar cómo debemos comportarnos y relacionarnos con los demás. La ética se ocupa de los principios y valores fundamentales que guían nuestras acciones y nos ayuda a tomar decisiones moralmente correctas. Por otro lado, la moral se refiere a las reglas, normas y valores que una sociedad o comunidad establece para determinar qué acciones son consideradas correctas o incorrectas. La ética de Sócrates se basa en dos cosas de la certeza lógica. La primera sería que la virtud consiste en el conocimiento, y la segunda es que el mal único que es la ignorancia solo obedece a un error o desviación del alma. De esta forma se identifican las ideas de fin y bien supremo, ya que el bien es lo completo y la felicidad perfecta. La consecuencia de la afirmación "la virtud es saber" es que el obra mal es porque no conoce el bien. Nadie obra mal a propósito, y como la virtud es enseñable, si se le enseña una idea mejor, obrará bien. Un tópico que hacía motivo de discusión e interpretaciones por parte de los estudiosos es el relativo a lo que algunos han llamado moral utilitarista. Sócrates llama bueno lo útil y aconseja que se posee el provecho y el daño. Al respecto, es preciso aclarar que la utilidad solo puede juzgarse en función del fin, último que es la felicidad. Por lo expuesto, hay que dejar de lado la interpretación utilitarista y quedarnos con la idea de que el filósofo que recorría las calles atenienses con una túnica raída y unas sandalias maltrechas diciendo "cuántas cosas no necesito", se encontraba muy lejos de apreciar los bienes materiales y los lujos tan gratos a los héroes homéricos. La ética de Platón es eudemonista. ¿Qué es eudemonista? Recoge esencialmente diversas teorías éticas. Tiene como característica común ser una justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Una vez ya sabido esto, la ética de Platón está dirigida al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le proporciona verdadera felicidad. El bien supremo del hombre es desarrollarse como racional y moral, el constante cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida. Antes de explicar cuáles fueron las escuelas helenísticas, tenemos que tener algo de contexto histórico. Como sabrán, Felipo II, rey de Macedonia, tuvo un hijo llamado Alejandro Magno, quien más tarde se convirtió en rey de Macedonia en el 334 a.C. Al convertirse en rey, lideró a un gran ejército que conquistó múltiples ciudades. Como consecuencia de estas invasiones, trajo un cambio radical en la filosofía y en el mundo. Ese cambio radical fue que antes se consideraba que los que estaban dentro de las polis eran los civilizados, los finos, los ciudadanos, y los demás pueblos eran los bárbaros. Pero tras las crisis que había por las conquistas de Magno, como en Grecia, en Egipto y otros países más, todos perdieron esa concepción que se tenía y se consideró al humano desde una dimensión de igualdad universal. De esta forma, la filosofía adopta la forma de las escuelas morales, el estoicismo, el epicurismo, el escepticismo y los cínicos, que se impondrán desde Macedonia hasta Siria y Egipto. Y esto abarcaría desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente del 476 d.C. La filosofía helenística se fragmentó en varias escuelas cuyo tema preferente fue la ética. La pregunta filosófica de la época fue: ¿qué es la vida buena? Y esto ya no podía significar ser un propio ciudadano de una pequeña ciudad, como había enseñado Aristóteles, sino sobrevivir en un enorme sistema imperial. Bueno, empecemos con la primera escuela helenística. Esta escuela fue fundada por Epicuro de Samos y su ideología la ejerció en Atenas, principalmente en el jardín de su casa, por eso se le decía escuela del jardín. Y su enseñanza filosófica busca dar a conocer el secreto de la felicidad. Él nos dice que la felicidad es un placer, pero este placer no se denuncia en uno que pertenece a las polis, sino en uno que no está arraigado a ellas, a las instituciones, al dinero, incluso a los dioses.
Asimismo, Epicuro nos dice que la felicidad debe percibirse a través de la búsqueda y disfrute de los placeres sensibles, como el olfato, el tacto, el gusto. Sin embargo, nos cuenta que no se deben exceder esos placeres porque nos producirían un sufrimiento a largo plazo. Esto nos demuestra que Epicuro se distanciaba del hedonismo puro. De ahí nos afirma que los placeres deben tener un control. Esta escuela fue fundada por Pirrón de Elis. Esta doctrina nos dice que la verdad no existe, pero si esta existiera, el humano sería incapaz de conocerla. Asimismo, nos dice que lo que es verdad para unos no puede ser para otros. Por eso se podría decir que todo es mera certeza u opinión. Y lo más recomendable, según el escepticismo, es abstenerse de todo juicio. Y los típicos argumentos que normalmente usan los escépticos para defender sus ideales se pueden resumir en dos. La primera sería la diversidad de opiniones humanas y las contradicciones de los filósofos. Este primer argumento nos dice que la verdad no puede existir por las diferentes opiniones que expresan las personas y por las contradicciones que tenían los filósofos. Y el segundo argumento es la relatividad del conocimiento. De hecho, todo conocimiento de la realidad tiene la parcialidad de una cultura y de una época histórica. Esto quiere decir que podemos percibir la realidad de forma distinta, o sea, la obtención del conocimiento depende del punto de vista de las personas, de la época y de la cultura. Por eso se podría decir que el conocimiento es relativo y subjetivo por las diferentes visiones que tenemos de la realidad. En el escepticismo griego podemos distinguir 4 modalidades. Primero está el pirronismo. Esta modalidad fue hecha por Pirrón de Elis y aquí nos dice que debemos entrar en un estado donde reina el silencio imperturbable y la felicidad. Luego está el probabilismo. Esta modalidad fue hecha por Arcesilao y Carneades. Aquí nos dicen que en vez de quedarnos callados y no discutir como proponía Pirrón, podemos quitarnos la duda al defender una opinión probable. Luego está el fenomenismo. Esta modalidad fue hecha por Enesidemo. Aquí nos dice que solo conocemos las cosas a nuestro alrededor tal como aparecen en nuestro campo de visión. Pero estas apariencias se presentan como meras copias donde nos ocultan lo que son en verdad. Y luego está el empirismo. Esta modalidad fue hecha por Sexto Empírico. Y aquí nos dicen que la realidad que se nos aparece enfrente de nuestros ojos nos oculta lo que es en verdad los objetos. O sea, la realidad que nos aparece enfrente nos nula la verdad de los objetos. Esta escuela fue fundada por Zenón de Sitio en Atenas en el siglo III a.C. El pensamiento estoico se podría definir de la siguiente manera. Para poder vivir conforme con el destino, debemos controlar nuestras pasiones que siempre nos llevan a vivir fuera de la propia naturaleza. El control de las pasiones debe llevarse de tal modo que el ser humano no se alegre por lo bueno, no se entristezca por lo malo, ni espere nada del futuro. Todo esto se logra alcanzando la empatía o ausencia de pasiones y sentimientos. Según el estoicismo, si vivimos usando la razón podremos alcanzar la felicidad. Pero lo que se opone a la felicidad son las pasiones, ya que son dañinas. Los cínicos surgieron en una escuela apodada Socrática Menor, cuyo máximo exponente fue Diógenes de Sinope, apodado como Diógenes el Cínico o Diógenes el Perro. Estos apodos provienen del vocabulario griego para perro, kinos, de donde nace también kínicos, o sea, cínico. La razón de ello está en que, al poner en práctica sus creencias, estos filósofos elegían la vida como perros, o sea, desconfiar de las instituciones sociales, de la enseñanza y de todo tipo de convenciones y normas sociales, que se suponían impuestas al ser humano en contra de su naturaleza. O sea, que ellos agarraban y vivían a sus anchas haciendo todo lo que quisieran en espacios públicos y no confiar en nadie. Por lo tanto, los cínicos eran una mezcla de pordioseros y filósofos altaneros, dispuestos siempre a la burla, la ironía y las actitudes procaces, ya que se consideraban a sí mismos como un recordatorio viviente de lo que en el fondo era la humanidad, por debajo de todas aquellas capas de supuesta civilización. De allí a que los apodaran como los perros.